Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Qué gusto recibirte nuevamente aquí en el canal de YouTube o en los videos en Facebook. Qué bueno que estés siguiendo estas transmisiones constantes. Vamos a iniciar nuestra escuela sabática número 1 de ese nuevo trimestre. Va a ser muy interesante. Déjenme les adelanto que para mí, personalmente, el tema profético es algo que me fascina. Me gusta mucho profundizar, me gusta mucho aprender mucho sobre los temas que vamos a estudiar. Entonces, la idea es de que podamos estudiar juntos, ¿ok? Si en algún momento ves que hay alguna cosa que no te quedó muy clara, algún tema que dices, creo que faltó una mejor explicación, con mucho gusto puedes mandarme un mensaje por privado y con gusto podemos resolver esas cuestiones de una forma más privada, ¿vale? Pero bueno, seamos bienvenidos a este video y vamos a iniciar con mucha alegría y disposición para aprender sobre la palabra de nuestro Dios. El título de esta semana es Introducción a la Profecía. Y el versículo introductorio lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice así, 2 de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Con este verso en mente vamos a doblarnos a rodillas para hacer una oración y pedirle a Dios que nos pueda iluminar. Así como antiguamente el Espíritu Santo iluminaba a los profetas para escribir estos libros maravillosos y estas profecías tan extraordinarias, que Dios nos pueda guiar en este estudio. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradezco mucho por todas las personas que están viendo este video. Te quiero pedir por cada uno de ellos, también por mí, Señor, que puedas tú ayudarnos para entender tu palabra de una forma profunda, que podamos llevarnos algunos enseñamientos, Señor, y que si podemos aprender algo, Señor, que ocupamos modificar en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida, que podamos utilizar esta luz para alumbrar nuestros corazones, Señor, y que esta profecía pueda ser una preparación para el gran evento que nos espera, que es tu retorno, Señor. Danos de tu bendición, danos de tu gracia, en nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Vamos a iniciar, queridos hermanos, amigos, con la escuela sabática de este trimestre. Introducción a la profecía. Pedro se encontraba hablando con diferentes personas, hablándoles acerca de su experiencia personal con Jesús, y quería tratar de convencer a todos que aquel Jesús que había conocido él, que aquel Jesús que había venido a Jerusalén a tratar de convencer de que él era el Mesías, era un Mesías verdadero. Los judíos estaban completamente divididos. Unos pensaban que era un falso profeta, otros pensaban es solo un profeta, y otros decían, no, pero puede que sea el Mesías. Entonces había muchos pensamientos divididos sobre Jesús. Pero Pedro, al ser un discípulo muy cercano a Jesús, él llegó a tener experiencias únicas con él. Por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo. Pocas personas resucitó Jesús enfrente de todos, para que no se extendiese esa voz y que no fuese un problema más grave para él en su ministerio. Pero Jesús llevó a Pedro y él vio ese acto tan sorprendente. Jesús dijo, no lo hables con nadie. Después tenemos otro ejemplo de la famosa transfiguración. En aquella montaña, Jesús tiene el rostro iluminado y se encuentra con Elías y con Moisés. Y Pedro tuvo la oportunidad de ver ese milagro, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo Moisés, Elías, en qué momento? Hasta Pedro dijo, no, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué vamos a comenzar a hacer con ellos dos? Son personas que son poderosas en la historia bíblica, ¿no? Fue sorprendente. Y Pedro vio el rostro de Jesús iluminado. Y ahora, ese tipo de actos que él percibió, que para él eran cosas que anunciaban que realmente Jesús era el Mesías, trataba de anunciarlas a las demás personas. Y mientras él las anunciaba, 2 de Pedro nos dice lo siguiente. Versículo 16, vamos a empezar desde el 16. 2 de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces Pedro no estaba diciendo, mira, mi fe no es basada en cuentos e historietas, no. Yo vi con mis propios ojos que el rostro de Jesús estaba iluminado. Yo vi con mis propios ojos que aquel Mesías que iba a libertar a los cautivos, que iba a libertar a los presos, que iba a curar nuestras enfermedades, nuestras dolencias, Él lo hizo. Incluso el profeta mencionaba, por sus llagas fuimos nosotros curados. Después de que Jesús resucitó,
Pedro llegó con una fe extraordinaria, ¿sí? Y lógicamente después de que Jesús perdonó a Pedro, Pedro comenzó a tener un espíritu diferente y con mucho ímpetu, con mucho fervor y alegría, anunciaba que ese rostro iluminado que él había visto en la montaña era real. Ahora, él dijo, ¿ustedes quieren ver también ese rostro? ¿A ustedes les gustaría conocer aquel rostro que a mí me tocó ver en su momento? Más adelante, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro dijo, la forma en la cual yo conocí a Jesús fue a través de la escritura del Antiguo Testamento. Esa escritura me guió, me mostró profecías que evidenciaban que mi maestro realmente era el Mesías. Y después, al analizar eso y verlo personalmente, fue una doble confirmación de que realmente era el Mesías. Y ahora nos da el consejo. Si tú hoy quieres conocer a Jesús, si tú hoy quieres saber que eres el Salvador de tu vida, analiza las Escrituras, analiza esta antorcha, analiza la profecía y harás bien al estar cerca de esa antorcha, porque en algún momento lo que tú piensas que son historias, fábulas y cuentos, ¿cómo va a pasar eso? ¿En serio va a pasar una segunda venida? ¿Así te plagas? ¿En qué momento? La gran angustia de Jacob, la resurrección. Cuando en tu vida vayas percibiendo que las profecías tienen un cumplimiento exacto, te darás cuenta que no es un cuento y historia. Percibirás que es el rostro de Jesús iluminándose en tu vida. Entonces, queridos, si nosotros queremos ver a Jesús con los mismos ojos que Pedro la vio, precisamos analizar la profecía. Cuando analizamos la profecía, conocemos a profundidad a Jesús y al conocer a Jesús, podemos anunciar a las personas, yo vi a Jesús iluminado. Quiero ahora que tú lo veas iluminado, que lo sigas, que estés dispuesto a entregarle tu vida y que te transforme por completo. Queridos, dice el párrafo introductorio, la historia y las profecías testifican que el Dios de toda la tierra revela secretos al mundo a través de sus siervos escogidos. Gran parte de los actos más grandes de muchos imperios antiguos fueron anunciados por personas simples. Una persona que era un cautivo, Daniel, él llegó como esclavo a Babilonia, pero él fue el encargado para revelar los secretos a los reyes. Muchas veces Dios va a mandar mensajes importantes para este mundo. No importantes, yo pienso que son sublimes, que tienen una importancia que no cansamos a medir, porque es un mensaje que habla sobre Dios, transformación y eternidad. Tú eres encargado de tener este mensaje. Cuando hables, cuando platiques con la gente en la calle, la gente va a escuchar ese mensaje que Dios mandó a través de sus siervos más humildes. Mucha gente no te va a escuchar, mucha gente te va a ignorar, mucha gente podrá decirte, no, esa persona ya está loca, pero hay gente que te va a escuchar. Y esta luz que Dios reveló a sus siervos más humildes, que no tienen tanto talento, que no tienen la mayor capacidad, que no somos doctores, que no somos tal cosa, es un conocimiento que es un privilegio tener, porque es un conocimiento que nos llevará a la eternidad y que nos ayudará a llevar a otras personas a la eternidad. Entonces, que Dios nos ayude para entender mejor este tema de la introducción a la profecía.